Bueno, primer ejercicio. El primer ejercicio decía que ustedes tienen un rectángulo con las siguientes dimensiones. El rectángulo dice que tiene esto que es A, B, C, D, esto es 3x medios, esto es 3x menos 5, y nos dice así el ejercicio. De acuerdo con los datos de la figura anterior, si el cuadrilátero ABCD es un rectángulo cuya área es 75, sabemos que el área es 75, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la longitud del segmento AD? O sea, nos están preguntando por el segmento, la longitud AD. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, yo a ustedes les he repetido desde el año pasado, y cada vez que ustedes obtienen el resultado de algo, se iguala a la fórmula. Ahora la pregunta, esto es el resultado del área de un rectángulo. Sabemos que el área de un rectángulo es largo por ancho o base por altura, como lo quieran ver. En este caso, nosotros tenemos que este es el ancho, este es el largo. O sea, el área va a ser 3x medios por 3x menos 5. Este 3x menos 5 forzosamente tiene que venir entre paréntesis, porque todo eso es el largo. Si no lo ponen entre paréntesis, incurrirían en un error. Ahora bien, esta es nuestra fórmula. Y como les he dicho, fórmula igual resultado. Todo lo que tenemos aquí es 3x sobre 2 por 3x menos 5 multiplicados, esa área queda igual a 75. Tenemos una ecuación y simplemente lo que tenemos que hacer es resolverla. Para resolverla, lo que hacemos es, primero, nos queda más sencillo pasar el 2, este 2 que está dividiendo, y lo hacemos a multiplicar. Entonces nos queda la expresión 3x por 3x menos 5 y 2 por 75. Hacemos las multiplicaciones. 3x por 3x nos da 9x al cuadrado. 3x por menos 5 nos da menos 15x igual a 150. ¿Y aquí qué hay que hacer? No, señor. Se iguala a 0. Recuerden que la calculadora igualamos a 0. Entonces esto sería 9x al cuadrado menos 15x menos 150. Ahora, para resolver la ecuación, podemos usar la fórmula general, podemos usar factorizaciones o usamos la calculadora. Para efectos de la prueba, para ahorrarnos algo de tiempo, usaremos la calculadora. Recuerden que eso es el modo 5.3 de ecuación, donde el valor de A es 9, B es menos 15, recuerden que todo y el signo, y C es menos 150. Las respuestas que les da la calculadora son, ¿cuáles eran? 5 y menos 10 tercios, si no me equivoco. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es X? A ustedes, cuando ven la figura, X representa esto. Pero ustedes lo que les están preguntando es AD. Eso es lo que nos están preguntando por el segmento AD. AD es todo este segmento. O sea que para saber el segmento AD, yo tengo o tenemos AD es 3x sobre 2, o sea es 3x, pero x, ¿cuál de los dos valores es el que tenemos que tomar? ¿Por qué 5? Porque es positivo, estamos hablando de distancia, longitudes. En geometría no vamos a tener una distancia de un rectángulo menos 5 metros. ¿Ok? Entonces 3 por 5 sobre 2, y esto nos da 15 medios. Esa sería la respuesta para este ejercicio. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Lo primero que se tiene que hacer es el planteo. Ustedes no pueden empezar ningún problema sin hacer primero el planteo, porque en el planteo es donde ustedes ordenan sus ideas, donde ustedes empiezan a ocurrírsele las cosas. Ahora, segunda cosa que tienen que tener claro, cuando ustedes van a hacer el planteo, aquí les hablan de dos números naturales, ¿ok? Y les hablan de un número menor y un número mayor. Todos esos problemas que les hablan de número menor y mayor, simplemente uno empieza y pone su planteo como menor y mayor. Y de acuerdo al problema, uno pone X en cualquiera de los dos, sea X el mayor o sea X el menor. Ustedes deciden cuál de los dos. Generalmente, si el problema dice averigua el mayor, uno pone de una vez X en el mayor. Si le dice el problema, ponga X en el menor, pone uno X en el menor. Pero no es que están obligados. Lo que sí importa es que ustedes pongan X donde les resulte más cómodo.
¿Ok? En este ejercicio particularmente poner X en el menor es más sencillo porque es más fácil de leer la oración. Ahora, cuando van a hacer el planteo del ejercicio, sí tienen que tener algo claro. Normalmente ustedes van a tener dos tipos de oraciones. ¿Cuál van a usar en el planteo? La más sencilla de interpretar. No utilicen la más complicada. Por ejemplo, si yo utilizo la oración, sean dos números naturales, tal que la suma de sus cuadrados es 585, ¿cómo hago yo para escribir el mayor sabiendo que la suma de ellos al cuadrado es 585? ¿Cómo hago para escribir eso? Como que cuesta, ¿verdad? Como que no puedo. Porque esta no es la oración más sencilla. La más sencilla es la segunda, que nos dice que el mayor excede al menor en 9 unidades. Entonces, eso sí lo logro interpretar. El mayor entonces es lo mismo que el menor, pero ¿qué tengo que hacer? Le sumo 9 unidades. Esa es la oración más sencilla. Ahora sí, regreso a la primera oración y la escribo como una ecuación. La primera dice, sean dos números naturales, estos dos, tal que la suma, o sea, la suma de estos dos, o sea, este más este otro, pero este otro es todo un número, todo va entre paréntesis, es un solo paquete. Tal que la suma de sus cuadrados, la palabra cuadrados, ¿qué significaba? Elevar al cuadrado, muy bien. Entonces, elevamos al cuadrado ambos, tal que la suma de sus cuadrados es, o sea, igual a 585. Entonces, simplemente desarrollamos esta expresión y ya tenemos la ecuación cuadrática. Entonces, esto sería x al cuadrado más, y desarrollamos esto como producto notable, o si se les dificulta, como una multiplicación. ¿Cómo prefieren hacerlo? ¿Como producto notable o como multiplicación? Como multiplicación. Ok, entonces hacemos esto como x más 9 por x más 9 igual a 585. Entonces esto es x al cuadrado, o sea, este simplemente va bajando, más, y ahora sí hacemos las multiplicaciones. X por x sería x al cuadrado. X por 9, 9x, más 9 por x, 9x, y 9 por 9, 81. Y de paso, como es una ecuación cuadrática, de una vez pasemos el 585, que viene a restar. Igualamos a 0 nuestra ecuación, ¿ok? Ya la tenemos. Simplemente simplificamos, que esto sería 2x al cuadrado más 9x y 9x son 18x, y 81 menos 585 sería menos 504 igual a 0. Usamos nuevamente la calculadora o fórmula general o factorización. Para efectos de tiempo usen la calculadora y obtienen dos resultados. El primer resultado dice que x es 12, ¿verdad? Y el segundo resultado decía, ¿quién me dice cuál era el segundo resultado? Menos 21. ¿Eso es lo que les daba la calculadora? Veamos. Cuando ustedes usan la calculadora para hacer esto, prende. Ajá. Sería menos 21. Ok, menos 21. Pero esos eran números naturales. Al ser números naturales, no, el menos 21 no es un número natural. Este es el número. Pero x desde el principio es el número menor. Cuando ustedes vieron las opciones, vieron que la respuesta de 12 no estaba. Pero la pregunta del ejercicio es, averigüe uno de ellos. No le están pidiendo ni el mayor ni el menor. Le están pidiendo alguno de ellos. Si hubiera estado el 12 en las opciones, lo marcamos, pero no estaba. ¿Ok? Lo que sí nos damos cuenta, mira, el 12 no está, ¿qué hago? Ah, bueno, resulta que el mayor es x más 9, o sea, 12 más 9, o sea, 21. Y ese sí estaba. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Estaba el número mayor. Entonces, la respuesta en este ejercicio era 21. El mayor, pero si nos hubieran pedido el menor era 12. ¿Me puedes decir de cuál otra? Ah, bueno.
Cuando usted tiene un ejercicio de selección única, usted perfectamente puede trabajar las opciones, es perfectamente válido. El detalle ahí, que si usted parte que las respuestas eran el menor, ninguna iba a calzar. Si parte que X, las respuestas son el mayor, alguna iba a calzar. El problema de eso no es que no vaya a llegar a la respuesta. El problema de eso es la inversión de tiempo que usted va a hacer en el ejercicio. Si la primera opción eso es rápido, pero usted prueba la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, puede llevarle más tiempo. Pero el asunto es la inversión de tiempo, pero es un método perfectamente válido. Se nos perdió. En este ejercicio nos hablan de catetos, nos hablan de un triángulo rectángulo. Textualmente el ejercicio decía: en un triángulo rectángulo, la longitud del cateto mayor excede en 2 unidades al cateto menor. Si la longitud de la hipotenusa es 10, entonces ¿cuál es la longitud del cateto menor? Nos están hablando de un triángulo rectángulo y sus catetos. O sea, desde el principio, lo que debemos estar pensando es en la idea del teorema de Pitágoras. Desde el principio nos está induciendo en eso. Los ejercicios que hablan de figuras, de triángulos, cuadrados, rectángulos, etc., lo primero que se hace es el planteo, pero el planteo es la figura, es hacer el dibujo. Entonces hacemos el dibujo del triángulo rectángulo y ubicamos las medidas. X, ubicamos cualquiera de los dos catetos en X. ¿Cuál nos queda más fácil? ¿Poner X como el menor o X al mayor? Nos queda fácil el menor porque de todas formas desde el principio nos están pidiendo el menor. Si yo pongo que X es el mayor no importa, pero después tengo que hacer la sustitución. Entonces X va a ser el menor. Sabemos que el mayor lo excede en 2 unidades, o sea el mayor va a ser X más 2. Y la hipotenusa sabemos que es 10. El teorema de Pitágoras, ¿qué dice? La suma de los catetos, o sea este cateto más este otro, pero este otro ¿cómo hay que ponerlo? Entre paréntesis, al cuadrado de los dos. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y desarrollamos la expresión. Entonces esto va a ser X al cuadrado más producto notable o multiplicación. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago como multiplicación? Hagámoslo por producto notable 1. Por producto notable en realidad es muy sencillo. Simplemente hay que elevar estos 2 a la 2. X a la 2 y 2 a la 2 es 4. Y al centro, lo único que ustedes hacen es, imagínense el exponente y estos dos multiplicados. O sea, es como poner 2 por X, 2X. Y 2X por 2, 2X por 2, 4X. Ya desarrollé el producto notable. O sea, por producto notable simplemente elevar a la 2 los extremos y al centro es 2 multiplicados por 2. O sea, es muy rápido en realidad. Igual a 100. Simplificamos. X a la 2 más X a la 2 da 2X a la 2 más 4X más 4. ¿Y este 100 a qué viene? A restar. Y es igual a 0. Tenemos que simplificar todavía. 2X al cuadrado más 4X menos 96. Utilizamos la calculadora y nos da 2 respuestas. La primera respuesta, ¿cuánto era? ¿Qué nos da? Nos daban 2 soluciones, una positiva y otra negativa. ¿Y cuáles eran esas soluciones? 6 y menos 8. La respuesta de menos 8 se descarta. ¿Por qué? Porque no hay longitudes negativas. ¿Ok? Nos da 6. Y esa era la respuesta del cateto menor. Ahora, como dice el compañero Alejandro hace un momento, como son ejercicios de selección única, también podemos intentar probando, si suponemos que 2 es menor, entonces si 2 es menor, el mayor tiene que ser 4, y entonces probamos si Pitágoras se cumple con eso. O si el era 4, el mayor era 6, y probamos si Pitágoras cumple. O sea, también puedes probar las opciones. Para dar una idea, por aquello del que no entendió, si ustedes las opciones 2, 4, 6 y 9 quieren ir, si a usted no se les ocurre plantearlo, ya podemos analizar. Recuerden, la idea del examen es analizar, pensar, y analizar las opciones. Por ejemplo, yo pienso que la cateto o la respuesta era 2, entonces el mayor hubiera 4. La hipotenusa sigue siendo 3. El teorema Pitágoras dice que la suma de los lados de estos dos tiene igual a este lado. Pero 2 cuadrados, 2 es 16. 4 16 no es 100. No puede ser respuesta.
Entonces vemos en la siguiente. Si el menor es 4, el mayor sería 6. 4 es 16. 6 a la 2, 36. 16 da 100. No me sirve. Pues 6 y 8. 6 a la 2, 36. 8 a la 2, 64. 36 más 64, 100. Puedo llegar a la respuesta de esa. Segundo, es que ustedes tienen que hacer ejercicios, analizar y se basa con su razonamiento. Es necesario que determine la forma. Que las tareas que hacemos. Ok, el siguiente problema dice: una pintura muy famosa, la Gioconda del artista Leonardo da Vinci. O sea, recuerden que la Gioconda, la Mona Lisa. Esta pintura se encuentra en el Museo del Louvre, en París, Francia. El cuadro tiene forma rectangular. Ok, ya hablamos de una figura geométrica. Entonces el planteo lo primero que hace es hacer la figura. Ese es su planteo. Ok, sí, es bueno hacer el dibujo. Ahora, y su largo es 24 centímetros más que el ancho. Esa oración, ¿dónde significa que yo ya puedo interpretar largo y ancho? Yo debo poner X en el largo o en el ancho. ¿Cuál les queda más sencillo? En el ancho. Y dice que el largo tiene 24 unidades más. Entonces, ¿cómo escribo el largo? X más 24. Muy bien. Ahora dice, si el total de la superficie, recuerden que la palabra superficie es lo mismo que área, porque algunos lo leyeron y no sabían que era superficie. Si el total de la superficie pintada, parte frontal, es de 4081 centímetros cuadrados, o sea el área es 4081 centímetros cuadrados. Entonces el ancho del cuadro es, o sea, nos están preguntando por X, por el ancho. Nos están preguntando por ancho. ¿Qué es lo que debo pensar entonces? Igualar. Ya a mí me dieron el resultado de una fórmula. Siempre que tenemos el resultado, fórmula igual resultado. Entonces, ¿aquí cuál es la fórmula? Bueno, el área de un rectángulo es base por altura, por largo por ancho. En este caso sería X por X más 24, sin olvidar el paréntesis en X más 24. Entonces, la fórmula X por X más 24, que es el área, igual al resultado, que es 4081. Y resolvemos. Esta es incluso más fácil que las otras que hicimos, porque es menos operaciones. Hay menos operación en el ejercicio. X por X nos da X al cuadrado. X por 24 da 24X. Y 4081 pasa a restar. Usamos la calculadora y eso nos da 53. ¿Y el otro? No, daba dos respuestas. ¿Cuánto? Menos 57. Menos 77. ¿Y la respuesta menos 77 no sirve? No, porque es una distancia. ¿Cuál era la respuesta correcta? 53. Esta es nuestra respuesta. Esa es la respuesta del ancho. Dice, si al producto de dos números naturales consecutivos se disminuye en el doble del número menor de ellos, se obtiene 30. Entonces, ¿cuál es el número mayor? Empecemos con el planteo. Lo primero es que nos dicen que averigüemos el mayor. Entonces, tenemos un número menor y otro mayor. El mayor le vamos a llamar X. ¿Por qué? Porque el problema nos está preguntando por el mayor. ¿Ok? Ahora, dice que son dos números naturales consecutivos. ¿Qué significa consecutivos? Que van seguidos. Por ejemplo, 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, pero no siempre es para adelante. Yo puedo tener el 7. ¿Cuáles son números consecutivos del 7? El 8 o el 6. ¿Ok? Van de uno en uno los números consecutivos. Si fueran pares, irían de cuánto en cuánto. Y si fueran impares, de 3 en 3 van los impares. Si es 7, ¿cuál es el siguiente impar? ¿Y el siguiente? ¿Y el siguiente? ¿De cuánto en cuánto van? De 2 en 2.
Los pares o los impares van de 2 en 2. El detalle es por dónde empieza uno. Pero los pares o los impares van de 2 en 2. Y los consecutivos van de 1 en 1. Entonces, si el mayor es X y son consecutivos, el menor ¿cuánto sería? Menos 1, porque sería el antecesor, el anterior, porque X es el mayor. Ahora, dice, si al producto, algunos cuando leyeron la palabra producto, no supieron qué hacer, no entendían la palabra producto. La palabra producto significa multiplicación. Eso significa producto. Entonces, si al producto de dos números consecutivos, o sea, a esta multiplicación de x menos 1 por x, se obtiene 30, entonces, ¿cuál es el número mayor? Ya sabemos que el producto da 30, desarrollamos ya la ecuación, tenemos una cuadrática y damos las soluciones. Sería x por x, x al cuadrado. Menos 1 por x es menos x. Y el 30 lo pasamos a este lado a restar. Igual a 0, usamos la calculadora, usamos factorización. En este caso voy a usar factorización porque me queda hasta más sencillo. Ustedes si gustan usan la calculadora, da que x menos 6 y x más 5 igual a 0. Y las soluciones que da la calculadora serían 6 y menos 5. Pero como estamos hablando de números naturales, ¿cuál es la respuesta? 6. Entonces la respuesta es 6. Si hubiéramos hablado de números enteros, ahí sí cualquiera de los dos es correcto. Pero no está. ¿No está 6? Profesor, yo tengo otra cosa. Yo tengo otro procedimiento. Deme un momentito. Porque ahí faltó Algo hay ahí que faltó. Pero este dice que el mayor disminuye en el doble. Ah, me faltó leer parte del problema, disculpen. Diría así: si al producto de números naturales consecutivos, tiene razón. Me brinqué parte de la oración. Si al producto de números naturales consecutivos se disminuye, ¿qué significa la palabra disminuye? Se le resta, se disminuye en el doble del número menor, o sea, en el doble, o sea, multiplicar del menor. Pero ¿quién es el menor en nuestro planteo? Entonces repito, si al producto de números naturales se disminuye en el doble del menor, se obtiene 30, o sea, igual a 30. Tenemos ya la ecuación, igual desarrollamos la multiplicación, x por 1 da x, x por x da x al cuadrado, menos 1 por x da menos x, menos 2 por x da menos 2x, menos 2 por menos 1 da 2 positivo, y el 30 pasa. Simplificamos los términos semejantes, x al cuadrado se queda igualito, menos x menos 2 daría menos 3x, y 2 menos 30, menos 28, igual a 0. Ahora sí, usamos la calculadora o usamos factorización, como ustedes prefieran. Con la calculadora, bueno, esto nos daría x menos 7 por x más 4. Si uso factorización, donde la respuesta son 7 y menos 4. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Son números naturales. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 7. Esta es la respuesta. Pero si hubiera dicho números enteros, cualquiera de las dos es respuesta. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Ok? Este ejercicio dice: considere las siguientes relaciones. La función f que va de los reales a los reales, o sea, este es su dominio y este es su codominio, con la definición o el criterio de la función es f de x igual a x menos 3, y la función que su dominio son los reales positivos, su codominio son los reales, y este es el criterio de la función. Estos ejercicios son más fáciles de resolver si uno sabe identificar también las funciones. Si yo veo esa función, yo sé, mira, esa lineal. Yo veo esta, mira, esto es una cuadrática. Yo sé que la lineal en su gráfica es así, creciente o decreciente, y que las cuadráticas son así. O sea, si yo también sé identificar las funciones, más rápido responder todo también. Ahora, 2. Tenemos que recordar un detalle de las funciones antes de resolver el ejercicio. Para que una función sea función, porque eso es lo que le pregunta el ejercicio, es
cuáles de ellas son funciones. Recuerden que el concepto de función dice que a cada elemento del dominio debe corresponderle un elemento del codominio. Repito, para cada elemento del dominio debe corresponderle uno y solo un resultado del codominio. No podía suceder que le correspondieran dos y tiene que corresponderle al menos uno. Debe corresponderle a alguien, no puede quedar solo. ¿Ok? Ahora, quiero facilitar un poquito el análisis de eso. Cuando ustedes les dan esto, esa es la notación que se llama notación de Leibniz, pero yo también puedo interpretar una función de esta otra manera. Yo puedo interpretar que mi función, en el primer caso es, para cada x, le va a corresponder un resultado, un número, x menos 3. Esto es para la función f. Y para la función g, significa que para cada valor x, le corresponde un resultado, x al cuadrado menos 1. Lo que yo debo garantizar es que para todos los valores del dominio que yo dé, yo voy a obtener un resultado en el codominio que a mí me están dando. Entonces veamos, en la función f me dicen que el dominio son los números reales y el codominio son los números reales. Vean muchachos, cuando ustedes les dicen que el codominio son los reales, no se preocupen por nada, porque aquí fijo van a estar los resultados. Ahí van a estar todos los resultados. Lo que debemos verificar es si los elementos del dominio están bien definidos. O sea, si yo puedo obtener algo para cada número real que yo ponga. Veamos en este caso, me dice que la función es x menos 3. Yo puedo cambiar la x por cualquier número real y restarle 3 y que me dé algo. Sí, cualquier número, el que a mí se me ocurra. No importa. Si son números mayores que 3. ¿Qué dice aquí? Reales. Entonces puede ser cualquiera. Puede dar positivo o negativo. De 0 para arriba sirven, pero también para abajo. ¿Por qué? Si usted cambia la x por menos 1, por ejemplo, menos 1 menos 3 da menos 4. ¿Y menos 4 es un número real? ¿Sí? Si usted cambia x por menos 7,2, menos 7,2 menos 3 da menos 10,2. También es un número real. O sea, yo puedo cambiar la x aquí por cualquier número, que la función sí va a estar bien. Todos los elementos del dominio van a tener un resultado en los reales. Eso sí trabaja bien. Pero lo que dijo Kevin tiene razón. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de haberme dicho que el dominio, que el codominio eran los reales positivos, me hubiera dicho que eran los reales negativos? Todos los elementos del dominio hubieran tenido un resultado aquí, ¿no? Por ejemplo, el 0. 0 menos 3 daría menos 3. Y menos 3, positivos. 0 menos 3 da menos 3. Y menos 3 está aquí. No. Entonces, en ese caso, no hubiera estado bien definida la función. Porque hubiera habido un elemento del dominio que no tiene un resultado. Nosotros debemos garantizar que los elementos del dominio van a tener un resultado para él. ¿Ok? Como el codominio eran los reales, yo puedo cambiar la x por cualquier número que sí voy a obtener algo. El 0 sí. Tiene 0 sí, porque 0 menos 3 da menos 3. Y menos 3 sí es real. Si hubiera dicho reales positivos, Kevin, si hubiera dicho reales positivos, ahí sí hubiera tenido problemas. Pero como dice reales, no hay problema. Ahora bien, para la función g, dice que tenemos que para todo elemento del dominio, que son los reales positivos, ven ahora, me dicen que los reales son positivos, los del dominio. Yo veo si voy a obtener un elemento acá. Mi pregunta es, ¿yo puedo cambiar la x por cualquier número real positivo? De 0 para adelante, ¿yo puedo cambiar la x por cualquier número o no? Sí. ¿Y ese número a la 2 le podré restar 1? ¿Sí? ¿A todos? No hay un momento en donde ello vaya a indefinirse. Recuérdense, el año pasado no. Recuérdense que cuando ustedes tuvieron décimos, ustedes vieron que las funciones que son polinomios, que son de la forma axn más bxn menos 1, etcétera, hasta un número, todos estos que son polinomios, su dominio son los reales. Eso quiere decir que yo puedo cambiar la x por el número que yo quiera. Por ejemplo, funciones como 3x a la 2 menos 7x menos 1. Funciones como 4x a la 3 menos 7x más 2.
funciones como 5x a la 4 menos 7x a la 3 más 2x a la 2 menos x más 6. Todas las funciones que son polinomios, yo puedo cambiar la x por el número que yo quiera. En este caso lo que debo verificar nada más es si va a tener el resultado en el codominio que me esté diciendo. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, de estas funciones, ¿cuáles eran funciones? Las dos. Ambas son funciones. Más adelante vamos a hablar de algunas que no son funciones. Es más, de una vez. Digamos un ejemplo, función que no es función. Bueno, de una relación que no es función. Digamos que les diera esta relación. Digamos que les diera la función que va de los naturales a los enteros, ¿ok? De los naturales a los enteros negativos, ¿está bien? Y me definen, no, ni siquiera naturales, digamos reales, más bonito. Y yo defino la función como f de x igual a raíz de x más los reales positivos, hasta el lado más bonito. Eso será función. ¿Qué es lo que está diciendo ese ejercicio? Que yo tengo un dominio que son los reales positivos, tengo un codominio que son los enteros negativos, ¿ok? Son los enteros negativos. Más, hasta más bonita, lo voy a dejar como enteros. Se los voy a dar enteros. Voy a darle más opciones. Y vamos a ver si eso es función. ¿Ok? Para que esto sea función, necesito que para cada valor x que yo le doy, debo obtener un resultado raíz de x. Y ese resultado tiene que estar aquí, en los números enteros. ¿Ok? Pensemos. ¿Yo podré cambiar la x por cualquier número real positivo? Sí, yo puedo cambiar la x por cualquier número real positivo. Raíz de cualquier número positivo, yo voy a obtener un resultado. Entonces yo puedo calcular raíz de, digamos si x fuera 2, puedo calcular raíz de 2, ¿cierto? Pero raíz de 2 es entero. Resulta que 2 sí tiene raíz, pero la raíz de 2 no está en el conjunto que me dieron de codominio. Entonces quiere decir que hay un elemento del dominio que no va a tener un resultado en el codominio que a mí me definieron. Entonces, ¿esto es función? No, no es función. Para que sea función, un elemento del dominio tiene que tener un resultado en el codominio que a mí me están definiendo. Si ese número no tiene un resultado en el codominio que a mí me definieron, no me sirve. ¿Ok? ¿Qué codominio hubiera necesitado yo aquí para que esto hubiera funcionado? ¿Los reales o basta con los reales positivos? Ahí sí hubiera servido. Pero en los enteros no me servía. En los reales negativos tampoco, porque todos los resultados son positivos. Entonces también necesitamos garantizar que sean positivos. ¿Ok? Entonces verificar que una función sea o no función, simplemente es verificar que cada elemento del dominio se puede evaluar y que esa evaluación esté en el codominio que a mí me dieron. ¿Ok? Tiene que estar aquí. ¿Estamos? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Séptimo ejercicio, dice, el perímetro P de un cuadrado en función de su diagonal X está dado por, dice, que el perímetro en términos de la diagonal X está dada por la fórmula Px igual a 2x raíz de 2. Muchachos, antes de resolver la pregunta, en realidad este ejercicio me llama la atención porque nos dicen que el perímetro de un rectángulo está dado por esta fórmula de acuerdo a la diagonal. Yo quisiera demostrarles que efectivamente esta fórmula es correcta, porque ustedes en el examen de bachillerato perfectamente les pueden preguntar sea x la diagonal del cuadrado indique una función para averiguar el perímetro. Y más bien sean ustedes el que tienen que definir eso. Si ustedes tienen un cuadrado y esta es su diagonal x, en un cuadrado, ¿cómo son los lados? Son iguales. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se acordarán ustedes que yo les había inculcado o enseñado que la diagonal de un cuadrado era igual al lado, pero ¿qué había que hacerle? Por raíz de 2, excelente. ¿Ok? ¿Está bien?
Si llamamos a X a la diagonal es lado por raíz de 2. ¿Estamos? ¿Está bien? Podemos deducir que pasando el raíz de 2 a dividir, el lado es lo mismo que X sobre raíz de 2. O sea que en nuestro cuadrado nosotros tenemos que esto mide X sobre raíz de 2, X sobre raíz de 2, X sobre raíz de 2 y X sobre raíz de 2. Pero el perímetro de un cuadrado es la suma de los o 4 veces lo que mide un lado. O sea que el perímetro es 4 veces X sobre raíz de 2. Raíz de 2 racionalizado es lo mismo que poner raíz de 2 sobre 2 y agregamos la X. 4 entre 2, ¿cuánto da? 2 raíz de 2 es la misma fórmula. O sea, efectivamente la fórmula que les están dando es cierta. Yo puedo calcular el perímetro sabiendo la diagonal mediante esta fórmula. Ustedes en bachillerato perfectamente les pueden preguntar, sea X la diagonal, dígame cuál es una función para averiguar el perímetro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Expresamos los lados de acuerdo a la diagonal y calculamos el perímetro como la suma de los lados. Si fuera el área, lo mismo, nada más que multiplicamos a estos dos, también podemos hacerlo. El asunto es saber interpretar. Bueno, eso es un comercial del ejercicio para que vean también que la fórmula que les están dando es cierta. Ahora bien, esta fórmula dice que para cada diagonal X yo voy a obtener un perímetro que es 2X raíz de 2. Eso es lo que realmente dice. Muchas veces el término función no lo interpretan correctamente. Aquí lo que dice el ejercicio es que el perímetro depende de X. O sea, el perímetro depende de la diagonal. Eso es lo que dice cada vez que ustedes ven una función f de x, h de x, p de x. Que la función depende de esta variable. Porque esta variable es la variable independiente. ¿Quién es la dependiente? La función. En este caso, ¿quién es la función? El perímetro. Entonces veamos las proposiciones. La primera proposición dice, P es la variable independiente. No, desde el principio está mal. La variable independiente es la diagonal. ¿Ok? La segunda, el perímetro P depende de la longitud de la diagonal. Sí, el perímetro depende de la longitud de la diagonal. Ahora quiero que vean que hagan con estas opciones. Que para ser honestos, si yo tuviera que batearlas, yo ya sé que la respuesta ambas no sirve. ¿Por qué? Y ni la respuesta ninguna tampoco. Porque en la primera me dicen que P es independiente y en la segunda me dicen que P es dependiente. O sea, ese es en el término o es gallo o es gallina. O sea, las respuestas podía ser solamente la C o la D. Una de dos. Si yo tuviera que batear, hubiera bateado entre esas dos. ¿Por qué? Porque la misma redacción de las proposiciones me dice ¿esta es blanco o es negro? Entonces también hay que saber leer. Mira, esas opciones son excluyentes, o es una o es la otra. Bueno, entonces la respuesta era el perímetro depende de la diagonal. Esa era la respuesta. La opción D. Informal primero, porque esa fue la que hicieron ustedes. La primera forma que ustedes hicieron fue la informal. Así que vamos a hacerlo por informal y después lo hacemos de la forma formal. ¿Ok? El ejercicio número 8 dice así. Si en una fábrica de relojes, en un mes se produce, si en un mes no se produce ningún reloj, entonces el costo total es de $2,400. El costo es $2,400. ¿Ok? El costo. Este costo se llama costo fijo. Cuando usted no produce nada, no vende nada, igual tiene un costo, eso se llama costo fijo. ¿Qué es un costo fijo? Aunque esto no es un curso de economía, voy a tratar también de definirles un poquito de eso porque veo que les ponen problemas de economía. Un costo fijo son gastos que siempre se hacen. Por ejemplo, ¿cuáles gastos una empresa fijo va a tener que hacer? El agua, la luz, salarios. Usted no produce nada, pero tiene que pagar salarios. Teléfono y en algunos casos también publicidad también es un costo fijo.
¿verdad? Esos son lo que se llaman costos fijos. Aunque usted no haga nada, eso hay que pagarlo. ¿Ok? Eso hay que pagarlo. Por ejemplo, un restaurante sabe desde el inicio del mes cuánto tiene que pagar al final en costos fijos. Pero aparte de los costos fijos hay otros costos. Por ejemplo, en un restaurante, un costo sería la cantidad de alimentos que compran, ¿verdad? No son la misma cantidad de lo que compran todos los meses. ¿Por qué? Porque si ve que el mes, la semana no está muy buena, no va a comprar un montón de carne para que se le eche a perder. Compran a ciertas cantidades calculando como están viendo la clientela, porque no van a perder producto. Igual, en una fábrica de relojes no se van a sobregirar en materiales. ¿Por qué? Porque eso es un costo. Ahora bien, dice, si una fábrica de relojes en un mes no se produce ningún reloj, el costo total es de 2.400, o sea, el costo fijo. El costo fijo, otro detalle en las funciones. Ustedes tienen, por ejemplo, un costo de ingreso o una función de costo, no importa. Ustedes van a tener una fórmula con un montón de variables, pero al final siempre va a tener más el costo fijo. ¿Por qué? Porque esto puede valer 0, pero el costo fijo sí lo van a tener siempre. Entonces siempre van a tener más aquí el costo fijo. ¿Ok? Siempre, no importa la función, siempre van a tener al final más el costo fijo, como un número solito. Porque todo lo demás puede valer 0, pero el costo fijo siempre va a estar. Ahora bien, entonces el costo es de 2.400, pero si se producen 20 relojes, o sea, si hacemos 20 relojes, entonces el costo total es de 2.600. Pregunta, si el costo fijo es de 2.400, ¿cuánto gastaron en hacer esos 20 relojes? 200. O sea, se gastó 200 para producir esos 20 relojes. Pero eso significa que cada reloj, ¿cuánto costó? 10. Cada reloj costó 10. ¿Cómo? Excelente. Cada reloj sostiene simplemente 200, dividido entre 20, eso da 10. O sea, cada reloj cuesta 10. Sin hacer mucho loco, yo ya puedo decir que la fórmula de costo es 10 que cuesta cada reloj, 10 por la cantidad de relojes, ¿más qué? Más el costo que tiene siempre, más el costo fijo. Esta forzosamente es mi fórmula para el costo de esta situación, sin hacerle mucha cosa. Yo ya tengo la fórmula. Entonces nos dice, el costo total de producir 30 relojes en un mes es 3.000. Vean, hasta sin usar la fórmula lo sé. Si cada reloj cuesta 10, 30 relojes, ¿cuánto cuesta? 300. Y el costo fijo es 2.400. 300 más 2.400. No 3.000. Entonces la primera está falsa, no es cierta. Y la segunda dice, el criterio de una función que determina el costo total es 20x más 2.400. ¿Cierta? No. ¿Por qué? Porque es 10x. El costo de cada reloj es 10, no 20. ¿Ok? Entonces, ¿de ellas cuáles son verdaderas? Ninguna. Así de sencillo. Es simplemente el siguiente ejercicio. Dice así. Si la gráfica anterior representa la función f, entonces el ámbito de f es, recordemos que es un ámbito. ¿El ámbito es en qué? ¿En el eje de las y? El ámbito es en este eje. ¿Cierto? No importa. El ámbito va de abajo para arriba. El error de mucha gente es que dice, ok, cuando usted va en el ámbito hay gente que hace esto. Llega a la función y hace esto. Este es el movimiento que hace con la vista. Sigue el dibujo. No. Cuando yo veo el ámbito, yo debo imaginarme en este caso muy bien imaginado, una línea que va de abajo hacia arriba y el ámbito empieza a partir de que esta línea empieza a tocar nuestro dibujo. Lo empieza a intersecar. ¿Ok? Pero mi mano no se despega del eje de la Y. No hace este viajecito. No. Yo sigo aquí, pegadito, para determinar el ámbito. Ahora, otra cosa que hay que tener claro en las funciones cuando les piden dominio y ámbito es que si hay flechas, extiéndanlas, porque a veces el efecto visual los engaña. Yo extiendo esa flecha, yo sé que eso sigue y sigue y sigue. ¿Ok? Entonces voy otra vez, el ámbito. Voy de abajo para arriba, sin despegar la mano.
Empiezo aquí en el menos 2. Abierto, muy bien. Aquí más de uno hubiera dicho que lo despegó y no es cierto porque ahí hay flecha. Aquí tocó y más. ¿En cuántas partes toca aquí esa línea la función? 2. ¿100% seguros? Infinito. Infinitas. Porque aquí hay infinita cantidad de puntos. Muchos no ven eso. Ahí está cortando la infinita cantidad. Más bien ahí es donde más está tocando. Y sigo subiendo. Pero aquí, aunque ya no toca esta, no importa. Porque sí está tocando acá. Y yo sigo y sigo y sigo. O sea, va de dónde a dónde. De menos 2 a más infinito. O sea, nuestro ámbito es de menos 2 abierto a más infinito. Ahora, pregunta. No era el ejercicio, pero si nos hubieran pedido el dominio, lo mismo. Una línea vertical en el eje de las X, pero en el eje de las X. Y mi mano no se despega del eje de las X. No hace este viajecito como hacen algunos. Ok, pasan de X a Y. No, si es dominio es eje X y solo X. Entonces yo me mantengo aquí. Empieza en menos 3, abierto. Aquí lo tocan todas estas partes. En 2 está cerrado. Solo toca arriba. Abajo no, pero arriba sí. Todo lo está tocando. Y sigo. Y sigue tocando. Porque lo está tocando aquí abajo. Sigue, 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 sigue. Acá seguirá, claro, porque esta flecha sigue abriéndose. O sea que ahí sigue y sigue y sigue. O sea, va de menos 3 a más infinito. Entonces, ese hubiera sido el dominio. El menos 3 abierto. Si nos hubiera pedido dominio. ¿Ok? Cuando ustedes les hablan de cálculo de imágenes o preimágenes, recuerden primero qué significa la palabra preimagen. Deben recordar que preimagen significa X. Entonces, aquí le están preguntando por la X de 2/3. O sea, por el valor que se encuentra en el dominio. Ese es del valor 2/3. O sea, recuerden que este es el dominio, este es el codominio, y el codominio es el conjunto de los... ¿Alguien lo dijo? El codominio es el conjunto de los ¿qué? De las imágenes, de los resultados. ¿Ok? Entonces este es otro ejercicio donde se resuelve con el principio que yo les había dicho. Cada vez que ustedes conocen el resultado, si ustedes conocen el resultado, ¿qué se hace? Fórmula igual resultado. Vean, esto es esencial, no es solamente en ejercicios de geometría, con ciertos problemas, incluso en funciones. Si ustedes conocen la imagen, o sea, el resultado, va a ser la función igual al resultado. Siempre es esa misma idea. En este caso sería X entre 3 menos 2X igual a 2/3. Vamos a hacerlo manualmente, pero también podríamos usar la calculadora para hacerlo. Manualmente sería simplemente hacer eso. 3 pasa a multiplicar y el 3 menos 2X pasa acá a multiplicar, quedando 2 por el 3 menos 2X. 3X no hay nada que hacerle. 2 por 3 da 6. 2 por menos 2 da menos 4X. Y sabemos que en una ecuación de primer grado, letras de un lado, números para el otro. O sea que nos queda 3X, el 4X viene a sumar igual a 6. 3X más 4X. Y finalmente el 7 pasa a dividir. Y ya tenemos el resultado de nuestro ejercicio. O sea, la preimagen de 2/3 es 6/7. Eso es todo. Esta ecuación la podemos hacer manualmente o la podemos hacer con la calculadora. Pero ven que manualmente no es tampoco tan complicada. Simplemente hay que recordar, si divide pasa a multiplicar, si divide pasa a multiplicar. El único detalle de esto es que cuando este viene acá a multiplicar, tiene que venir entre paréntesis. Porque es todo el binomio el que viene a multiplicar. No viene uno ni el otro, vienen ambos. ¿Ok? Si lo hacemos manualmente. ¿Está bien?